Bueno, les damos bienvenidos a le damos la bienvenida a la tercera actividad de la semana de investigación. Muchas gracias por estar acá. Seguramente en el transcurso de esta ponencia se va a ir sumando más gente, así que bueno, pero ya arrancamos. La exposición de ahora es herramientas bioambientales para mejorar la calidad de vida y lograr el confort. Les recordamos que la vamos a estar grabando y se va a subir al canal de YouTube de UFLO, que después les vamos a estar pasando el link por el chat. Y les recordamos también que tienen abierto el espacio para preguntas o también comentarios en el icono que tienen de preguntas y respuestas finalizando la ponencia. Bueno, les voy a presentar a quienes nos van a acompañar hoy, que son Sebastián Miguel, arquitecto de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Diseño Arquitectónico por la misma institución, director del Laboratorio Bioambiental de Diseño de UFLA Universidad, director y profesor de posgrado de la especialización en Diseño Arquitectónico Bioambiental de la Universidad Católica de Salta. También es profesor invitado en varias universidades latinoamericanas y es investigador y autor de 23 publicaciones científicas. Ha participado en jornadas como también en congresos. También está con nosotros Ana Faggi, que es ingeniera agrónoma por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Ciencias Forestales de la Universidad Maximilian de Múnich, Alemania, decana de la Facultad de Ingeniería y directora del Instituto de Calidad de Vida y Medio Ambiente de UFLA Universidad. Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas desde 1984 y cuenta con muchas publicaciones en revistas nacionales e internacionales. También está Analía Figueira, que es ingeniera en Ecología de UFLA Universidad y doctoranda en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, especialista en temas de eficiencia energética y energías renovables, investigadora en el Laboratorio Bioambiental de Diseño de UFLA, es investigadora en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora también, y coordina las prácticas profesionales de la Facultad de Ingeniería de UFLA. También está con nosotros Federico Muñoz, que es ingeniero ambiental de UFLA Universidad y desarrollo de tareas de mantenimiento y armado de jardines verticales y cubiertas verdes como integrante del equipo de investigación del Laboratorio Bioambiental de Diseño en UFLA. Tiene experiencia en posiciones de coordinación y gestión ambiental en el ámbito industrial y también es auditor interno certificado de sistemas de gestión ambiental. Ha desarrollado su tesis de graduación en el campo de la investigación de cubiertas verdes extensivas, sustratos y especies adaptadas a la ciudad de Buenos Aires. Así que damos inicio a la presentación y recuerden que comentarios o dudas finalizando la misma. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos a esta mesa que hemos llamado Herramientas Bioambientales para mejorar la calidad de vida y lograr el confort. En esta mesa se propone mostrar diferentes escalas de intervención en el territorio y la ciudad, a través de herramientas e indicadores de restauración ecológica, de diseño bioclimático para viviendas, y algunas tecnologías, vamos a ver, de naturación urbana a través de terrazas verdes. En las prácticas de investigación, los investigadores trabajamos observando, analizando y verificando instrumentos y herramientas que validan las hipótesis y las preguntas que nos hacemos habitualmente. El término de herramientas viene del latín ferramentum, que significa medio o instrumento de hierro. Y para el conocimiento académico, estos útiles cotidianos nos sirven para formular las preguntas, avanzar en la organización de nuestras argumentaciones y obtener los resultados que luego pueden servir de utilidad para la sociedad y el medio productivo. Esta mesa plantea mostrar el diagnóstico de las condiciones bioambientales de espacios urbanos naturales y del ámbito construido para establecer y verificar parámetros de habitabilidad y corregir aquellos factores que inciden en la vida cotidiana de las personas, como así también proponer el uso eficiente de la energía. El Laboratorio Bioambiental de Diseño está por cumplir 10 años, y como venimos trabajando desde entonces, tenemos un enfoque interdisciplinario, en donde investigadores, docentes y alumnos compartimos la pasión por el ambiente, el diseño y las tecnologías aplicadas para mejorar la calidad de vida de las personas.
Durante la presentación veremos 3 enfoques diferentes sobre estos aspectos en un formato de análisis de herramientas y pautas que se ponen a disposición para analizar espacios urbanos, edificios y tecnologías aplicadas. La doctora Ana Faggi nos presenta la revalorización e integración de las infraestructuras verdes y azules, piezas de un desarrollo urbano sostenible para ingeniero Maschwitz. La ingeniera Analía Figueiras propone un análisis preliminar de la implementación de herramientas proyectuales bioclimáticas para viviendas en la Argentina. Y el ingeniero Federico Muñoz nos trae una síntesis de sus tesis de grado de Ingeniería Ambiental, cubiertas verdes como alternativa de revalorización de techos y azoteas. Vamos a hacer una mención especial al arquitecto Miro Esperanza, quien nos dejó este año, y sin dudas nos ha marcado a muchos profesionales, académicos y estudiantes con sus conocimientos y propuestas pedagógicas de aquellos primeros pasos en el estudio de los conceptos proyectuales y metodológicos. Para él un reconocimiento especial. Entonces damos paso a la doctora ingeniera Ana Faggi con su presentación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Me toca a mí tratar la presentación sobre estas herramientas que son muy útiles cuando queremos valorizar infraestructuras verdes y otras infraestructuras, también las infraestructuras grises, y un poco relacionarlas. Un trabajo que hicimos en Ingeniero Maschwitz hace unos años desde el laboratorio donde venimos trabajando con Sebastián desde hace un tiempo. Así que bueno, esta es nuestra presentación, la revalorización de estas herramientas cuando ponemos la mirada en distintas infraestructuras. Bueno, un poco la idea fue analizar y relacionar las áreas verdes y relacionarlas con la movilidad, es decir, las distintas tipologías de movilidad que tenemos en el sitio, porque de alguna manera siempre los usos están condicionados. Es decir, el poder acceder a espacios verdes de alguna manera está condicionado de en qué forma llegamos a los mismos. Bueno, quisimos valorizarlo desde distintas miradas. Algunas miradas son más objetivas, como una checklist que puede utilizar un técnico. Otras son más de tipo subjetivas desde la mirada del usuario, es decir, cómo mira el vecino, cómo valora esos sitios. Bueno, para hacerlo lo primero que hicimos fue buscar en el Google Maps antes de ir al sitio, es decir, ver, bueno, cuáles serían las tipologías a las que nosotros podríamos enfocar nuestra mirada, y seleccionamos de todas estas, como ustedes ven en el mapa, estas áreas verdes. Bueno, seleccionamos 4 a las cuales íbamos a mirar con una mirada un poco más fina. Es decir, entonces, nuestra propuesta era caracterizarlas y también caracterizar las infraestructuras grises de movilidad y ver cómo están de alguna manera relacionadas. Bueno, los espacios verdes que elegimos fue una que es la plaza de Emilio Mitre, que es la que tenemos aquí, es la plaza típica, la plaza central. Después hay un parque muy grande, un parque que se llama Reserva, que es la que tenemos aquí, un poco más alejada, y después hay sitios muy interesantes a lo largo de los arroyos que son atractivos para los vecinos, es decir, donde los vecinos pudieran caminar, pudieran practicar algún tipo de deporte o también sentarse a disfrutar la naturaleza. Bueno, la primera herramienta que utilizamos fue una que se llama Indicador de Calidad del Espacio Público, que es una herramienta que utiliza 6 ejes. Fue definida por los españoles, por un grupo español que lo utilizó para caracterizar la calidad en distintas ciudades europeas y comparar. Y como ven, tienen estos ejes que son el de vitalidad, de accesibilidad, legibilidad, seguridad, conectividad y confort, que relacionan, por ejemplo, la vitalidad con que sea un sitio vivaz, dinámico, que tenga diversidad de usos. El otro que es accesible, legible, que es decir, desde un punto de vista de la imagen, esté perfectamente identificable. Que sea seguro, que esté conectado y que tenga confort referido a cuestiones bioclimáticas y también de ruido.
En marrón verán que relaciones, es decir, traté de mirar, bueno, estos ejes que sirven para categorizar la calidad del espacio público, ¿cuáles estarían de alguna manera interrelacionados con las vías, ¿no? con la vía de movilidad? Porque se acuerdan que dije, nosotros queremos relacionar lo verde con las vías de movilidad. Bueno, hay otro que es, esta otra herramienta utiliza 8 dimensiones y en realidad está visto desde la mirada del usuario. Es decir, cuando yo voy a un sitio verde, ¿cómo me siento? ¿Por qué me gusta? Y me gusta por distintas cuestiones. Puede gustarme porque hay mucha naturaleza, hay mucha riqueza de especies, puedo ver plantas, puedo ver animales. También puede ser un sitio que sea sereno. Cuando yo en lo que voy en búsqueda de tranquilidad, ¿no? También un sitio que sea grande, ¿no? Que represente una unidad, que no tenga, que no esté cortado, por ejemplo, que sea así, un universo, como dice así, especial, homogéneo e independiente. También un sitio donde me puedan encontrar seguridad y pueda practicar deportes o practicar juegos, interactuar con otras personas. Ese sería el sentido de refugio, ¿no? Es un sitio donde me contiene. También un sitio donde me da una expectativa de realizar actividades. El otro sería un encuentro social y otro cultural. Es decir, lo cultural es, por ejemplo, si representa algo histórico o un sitio relacionado con la cultura. Como ven, de estos ejes, de esta herramienta, la única que podríamos relacionar con la movilidad sería lo social, ¿no? Es decir, es un sitio donde la gente se encuentra, entonces, de alguna manera, tienes que tener una buena conectividad como para que la gente llegue. Lo otro podrían ser, es decir, atributos donde a lo mejor yo voy con mi auto y está re lejos, pero igual voy porque este tipo de componentes me resulta atractiva. Y la tercera herramienta es una herramienta de gestión que se llama Bandera Verde. Es en realidad una herramienta desarrollada por los ingleses para categorizar la calidad de parques y plazas, y tiene estos ejes. Un sitio que me da la bienvenida, que tiene buena señalización, tiene buen acceso. Otro que me da seguridad, que está limpio y bien mantenido. Sustentabilidad porque se utilizan cuestiones ambientales desde el punto de vista de a lo mejor la energía solar o recursos naturales, es decir, se utiliza compost, se recicla. Hay conservación de la flora y de la fauna y también del patrimonio cultural. Hay participación de la comunidad porque la comunidad participa en su gestión. Hay publicidad y promoción, y hay un buen gerenciamiento. Estos son los ejes de la bandera verde. Entonces nosotros utilizamos estas 3 herramientas que después vamos a ver los resultados. Y en cuanto a vialidades, clasificamos las vialidades en primaria, secundaria y terciaria. Primaria, cuando es algo que articula la ciudad con la región. Secundaria es una articulación intraurbana. Terciaria es de carácter barrial. Y dentro de esta terciaria teníamos las grises, aquellas donde las aceras y la calzada están construidas, predomina el hormigón. Las intermedias, donde hay algo de calle de tierra, puede haber zanjones a los lados, y las otras que son las vialidades verdes más de tipo corredores, ¿no? Porque de alguna manera esto nos da idea de cómo la gente se va a mover. Entonces estas serían como las vialidades, ¿no? Distintas tipologías. Bueno, aquí los resultados de aplicar estas distintas herramientas como la calidad del espacio público. ¿Se acuerdan esa herramienta que habían desarrollado los españoles? Y vemos que tenemos la Plaza Mitre, el Parque del Papa Francisco, la Reserva Natural y los arroyos. Y como ven, llegamos a distintos valores, donde la Plaza Central y el Papa Francisco da mayores valores, que estarían entre avanzado y medio, y el otro sería más una práctica habitual. En relación a la bandera verde nos da excelente para la Plaza Mitre y el Papa Francisco, y nos da regular para las otras 2, para la Reserva
y para la cuestión de las riberas. Y aquí ustedes van a ver que, bueno, cada uno de los ejes da como valores diferentes, y para lo que sirve realmente este tipo de herramienta es para ver dónde nosotros tendríamos que poner el ojo para mejorar. Por ejemplo, fíjense que en cuestiones de sustentabilidad, ni la Plaza Mitre ni el Papa Francisco en realidad cierran bien, y sí tienen las otras dos, que son más naturales, tienen mejores valores. Y respecto de cómo se siente la gente, de la experiencia recreativa, realmente el único que nos da algún valor de tipo bueno es el Papa Francisco, mientras que las otras tres nos dan valores regulares. Aquí tendríamos cosas para hacer desde el punto de vista, por ejemplo, de la naturaleza, desde la riqueza en especies, ¿no? Es decir, cómo podríamos mejorar cada uno de estos ejes, con cosas realmente del manejo. Y realmente uno puede finalmente terminar en un esquema como este, donde tenemos las tres herramientas colocadas, y uno podría construir un índice donde directamente pudiéramos sumar cada uno de estos valores y alcanzaríamos un valor. Bueno, si miramos qué pasa con la cuestión de la accesibilidad, vemos que estos espacios verdes de alguna manera no están bien conectados. Su accesibilidad es dificultosa porque de alguna manera están atravesados por vialidades y corredores en consolidación, salvo la Plaza Mitre, que es esa plaza central directamente donde están, no sé, la municipalidad o cada uno, es decir, edificios que convocan a la gente. El resto es como de alguna manera llegar ahí es un poco dificultoso, y por eso uno debiera, serían cosas para mejorar. Ahora, a veces las fortalezas, digamos que esto sería una debilidad, muchas veces las debilidades se convierten en fortaleza desde otras perspectivas, ¿no? Desde otras perspectivas, y desde la perspectiva de la preservación de las áreas verdes, que no haya tanta gente llegando, de alguna manera es positivo, y de alguna manera le da un poco de continuidad al entorno natural. Entonces permite de alguna manera a la gente llegar con otro tipo de movilidad, por ejemplo, llegar con la bici o llegar caminando, y esto, si lo miramos desde los objetivos de desarrollo sostenible, de crear entornos saludables, mejorar la calidad, la salud, esto es algo positivo. No vemos positivo la posición de la Reserva Natural esta, educativa de Ingeniero Majvik, está poco conectada, y esto le juega un poco en contra, porque en realidad es un sitio muy lindo, que tiene una gran potencialidad, tanto desde lo ecológico, que también debiera mejorar, porque debiéramos pensar en cuestiones de restauración ecológica para lograr tener mayor fauna y flora del sitio, pero también mejorar esa conectividad para que la gente pudiera llegar. Bueno, lo mismo pasa con el borde de los arroyos, ¿no? Es decir, los bordes de los arroyos son sitios donde un mejoramiento de las condiciones así a nivel ecosistémico sería un atractivo para el uso. Entonces, como conclusión, nos tiene que dejar esta presentación que siempre tenemos que usar distintas herramientas. Una única herramienta es pobre, a pesar de que pudiera tener, como vieron, cada herramienta mira distintas cosas, pero lo ideal es la conjunción de varias, porque es así, es ver desde distintas miradas, no solo la mirada del técnico desde la gestión, como nos invita Bandera Verde, o como la cuestión del espacio público, como pudiera ser algo que pudiera encarar la municipalidad, sino que la otra, una visión totalmente subjetiva, que bueno, en nuestro caso le hicimos nosotros, es decir, cada uno de nosotros le puso un valor, pero también lo interesante de esto hubiera sido que nosotros hubiéramos invitado, no sé, a 30 vecinos o a 100 vecinos para que pusieran los valores ellos y pudiéramos llegar a cosas mucho más
más verdaderas, sobre todo verdaderas desde la visión del vecino, que es realmente el que las utiliza. Así que bueno, esa es la presentación de estas herramientas. Bueno, muchas gracias Ana por la presentación. Ahora pasamos a la de Analía. Luego al final, recuerden, vamos a hacer una discusión, unas preguntas pueden ser y un cierre. Gracias. Bueno, la idea de esta, digamos, de esta intervención, de este análisis, es analizar algunas herramientas proyectuales de bioclimáticas en viviendas en Buenos Aires. Para ello, espérenme que voy a bajar esto. Para ello, bueno, nuestro equipo de trabajo, conformado por la mayor parte de arquitectos, y bueno, yo soy la única ingeniera que trabaja en esto, pero no en esto en sí, sino en el laboratorio, por ahora. Bueno, y en sí es arrancando, digamos, al por qué estamos investigando esta situación, que es lo que nos llamó la atención. En primer lugar, vemos que hay proyectos de arquitecturas de viviendas que incorporan un montón de criterios de sostenibilidad dentro del diseño bioclimático. Hay un montón de herramientas dentro del diseño, dentro del diseño bioclimático. Hay una extensa y muy nutrida bibliografía donde uno puede acceder a información y poder aplicarla. Normativas nacionales e internacionales donde uno puede fijar distintos criterios y certificar, y a su vez comparativas con distintos proyectos, y muchos centros de investigaciones y grupos académicos que están en estos temas que son muy interesantes para el tema de la sostenibilidad dentro de las viviendas. Ahora bien, lo que nosotros encontramos también es que profesionalmente, o dentro de la práctica profesional, existe mucha carencia de esta información. Y también faltan, digamos, la aplicación de algunos de estos criterios. Entonces, bueno, planteamos dentro de esto la investigación y el análisis y la formulación de una guía, ¿no?, de trabajo donde uno puede empezar a implementar y desarrollar estas herramientas proyectualmente, y por el otro lado una encuesta que, digamos, que unida a la guía podamos, digamos, verificar cómo es la aplicabilidad de estos diseños bioclimáticos y qué piensa digamos, el profesional, el arquitecto o el ingeniero que se dedica, digamos, a la construcción de viviendas. Como les dije, lo que hicimos fue, en primer lugar, diseñar una guía de trabajo donde se implementan las herramientas proyectuales, y esta guía de trabajo la basamos en normas IRAM, las normas IRAM de, bueno, la 11.601 del 2002, no son normas nuevas, pero sí son bastante vigentes, ¿sí? Esta es que nos proporciona, digamos, nos proporcionan estas normas los lugares bioclimáticos donde podemos establecer, digamos, la regionalidad y la climatología de cada espacio. En otras de las normas podemos establecer las pérdidas térmicas de los muros, de las digamos, de las envolventes, de los cerramientos. Entonces ahí podemos analizar un montón de otras cosas y de estructuras, de materialidades, de influencia de la radiación, por ejemplo. Y bueno, la última es la vigente, que es la de etiquetado energético y gestión de energía de 11.900 del 2017, que es de etiquetado energético de viviendas. Pero existe, digamos, estas normas, si bien no son obligatorias, existen leyes que sí las transforman en obligatorias, y una de ellas, que no está reglamentada, del 2010, que es la 13.659. También, para hacer esta guía, consultamos las normativas EDGE, las normativas, los estándares de LEED, no para certificarlas, sino para analizar qué importancias, digamos, le dan a distintos puntos dentro del diseño de una vivienda. Entonces, también, bueno, las BREEAM también las analizamos para poder introducirlas dentro de la guía, y que sea algo más accesible para el profesional que las tiene que aplicar.
Después, digamos, el tema de la encuesta y cómo es la estructura, armamos un Google Form, digamos, que fue, digamos, después confeccionado y generado y emitido hacia distintos estudios de arquitectura para poder analizarlos, y digamos, la encuesta, digamos, para este análisis se llevó a cabo en 6 categorías y comentarios finales. Esto nos da, digamos, el análisis de la posibilidad de analizar distintas partes digamos, de lo que tiene un proyecto de arquitectura. En primer lugar, bueno, buscamos la información general y vemos que analizamos qué nos convendría más poner preguntas abiertas o algunas preguntas cerradas para volver más exacto, digamos, el resultado. Después también analizamos la información general, nos da, digamos, el perfil del estudio. Después analizamos contexto de implantación, donde vemos las variables climatológicas, ambientales, digamos, de las obras que están desarrollando cada uno de estos estudios. Y acá, bueno, tenemos preguntas abiertas y cerradas, y bueno, las cantidades en las que estamos utilizando. Después la parte de morfología, donde se estudian variables de toma de decisiones de diseño, elecciones de distintas tecnologías y materialidades, qué tipo digamos, de morfología en sí tiene el edificio, la vivienda, y en función de distintos factores, digamos, empezamos a buscar la búsqueda del mayor confort, y el menor consumo energético. Cuando hablamos de envolvente, en la categoría 4, analizamos la interacción entre el exterior y el interior, ¿no?, de una edificación. Y después también se vincula mucho con la materialidad, porque acá analizamos de qué están hechos los muros, las envolventes, los herramientas, ¿no?, que es muy interesante esto para analizar cuánto se consume, ¿no?, por ejemplo, dentro de una vivienda, y cuál es el confort y cuánta necesidad existe hoy en ese lugar de energía. Después vemos aprovechamiento solar, el aprovechamiento solar que puede ser pasivo o activo, entonces ahí tenemos que ver cómo es la radiación, utilizamos, digamos, de manera directa e indirecta la radiación, por eso es pasivo o activo. Después hablamos sobre vegetación también en la última pregunta, y ahí analizamos, digamos, cómo utiliza cada proyecto, o cómo podría utilizar cada proyecto la vegetación en pos a mejorar este consumo energético y digamos, el confort de la vivienda. Ahora, ¿a qué llegamos? Bueno, nuestra guía de trabajo está, digamos, de las mismas herramientas, está dividida en 3. Estas 3 categorías, digamos, estos 3 globitos que estamos mostrando acá, tienen que ver con las categorías que les acabo de nombrar, de morfología y un montón de cosas. Pero lo que queríamos mostrar en este sentido, dentro de esta guía de trabajo, es que en 3 puntos podemos, digamos, resolver distintas cuestiones que tienen que ver con una vivienda, ¿sí? Por ejemplo, en primer lugar, tenemos en cuenta las condiciones extrínsecas, ¿no? Las condiciones extrínsecas que tienen que ver con las zonas bioclimáticas, la climatología, cómo es, si hace mucho, o sea, si las temperaturas medias, el viento, si existe un microclima en el espacio, si tengo influencia de radiación mucho más que en otros espacios. Por ejemplo, en el norte voy a tener más influencia de la radiación directa, en cambio en el sur del país, ¿no? Del cambio en el sur voy a tener más influencia de los vientos. Entonces, si bien tomamos en referencia dentro de las zonas bioclimáticas la norma IRAM, 11.603, vamos a estar hablando de este tipo de contexto, el entorno inmediato. Por ejemplo, si estoy situado del lado cercano a una montaña, o no sé, tengo sombras por el arbolado urbano, o mismo dentro de una ciudad, claramente, por ejemplo, en un entorno inmediato que me genere sombra, no puedo poner un panel fotovoltaico, entonces es un estudio inmerso dentro del espacio, digamos,
de esa vivienda, que analiza todo el entorno, todas las condiciones que afectan a esa vivienda. Y estas condiciones extrínsecas está relacionado con la categoría 2 de la encuesta, ¿no? Que estábamos hablando de la morfología también. Después, si hablamos tipo de la geometría edilicia, ya ahí tenemos que hablar tipo de la implantación, ¿no? De cómo es, si es cuadrada, qué frente tiene, si es rectangular, qué partes tiene, esta implantación, digamos, se proyecta desde los inicios, pero también se puede analizar después unas mejoras dependiendo de la implantación que tengo. El asoleamiento se puede analizar dentro de la geometría, qué parte del envolvente, o si voy a dejar hacia el norte por la radiación solar, qué parte del envolvente o de la vivienda la voy a dejar hacia el sur, hacia el oeste, cómo abro las ventanas. Para eso también analizo dentro de la geometría edilicia las orientaciones y la morfología. ¿Sí? Sí, esta geometría edilicia tiene que ver, digamos, con esto del edificio en sí. Y después, el último, esta analiza, digamos, se relaciona con la categoría, se vincula con la categoría 3 y 6. Entonces ahí lo que logramos hacer es la interrelación entre la guía de trabajo y poder certificar que esta guía de trabajo que estamos presentando se relaciona a lo que la gente y los profesionales que construyen viviendas pueden implementar. Y por último tenemos el punto 3, que es eficiencia energética y confort térmico, que acá vamos a encontrar los sistemas pasivos y los sistemas activos. El sistema pasivo, por ejemplo, estamos hablando de ventilación cruzada, estamos hablando de dejar pasar la radiación solar dentro de un local para poder, digamos, calefaccionar, utilizar menos energía para calefaccionar. Son cuestiones que simplemente dentro de la morfología puedo mejorar. Por ejemplo, puedo poner un alero o no, dependiendo de la necesidad que tenga dentro de ese espacio. Después, cuando hablamos de sistemas activos, estamos hablando ya de sistemas que generen energía o generen alguna modificación que me permitan mejorar el confort interno también, ¿no? Por ejemplo, si tengo un muro trombe o un muro acumulador de radiación que después transmite esa radiación dentro del local. Y esta categoría se vincula, este punto en sí, el punto 3, se vincula en la categoría de encuestas, en la 3, en la 4 y en la 5, que son las que vimos en la anterior diapositiva. Después, digamos, a lo que llegamos, que esto creo que fue una de las cosas que más se nos complicó, sobre todo a mí, que fue encuestar a 30 estudios, que fueron, bueno, estos 30 estudios de un listado, digamos, que generamos de gente que conocemos, o que, digamos, en algún momento tuvimos relación, o mismo búsqueda, porque esa fue la búsqueda por internet de distintos estudios, porque nuestra necesidad era encontrar respuesta en todas las zonas bioclimáticas, que son estas que están del lado derecho, ¿no? Y que cada estudio tenga distintos, digamos, proyectos en distintos lugares. O sea, podría tener uno solo, pero la necesidad es que en cada una de estas división de niveles, ¿no? De clasificación bioclimática, tengamos un punto, perdón, una estrellita, que son... un punto, una estrellita donde, un puntito donde están ubicados los proyectos de estudios encuestados, ¿no? Los proyectos que encuestamos. Entonces, para eso, dentro de las primeras preguntas, que era la categoría general, les pusimos, digamos, preguntamos dónde se ubicaban los proyectos que ellos estaban generando. Entonces, si ahí vemos, no se ve muy bien, pero la imagen, las distintas zonas bioambientales, cómo se distribuyen, digamos, dentro de nuestra población, digamos, cómo se distribuye
la muestra que tomamos, que fue el 50% de los 30 estudios respondieron, ¿no? Entonces, bueno, pudimos analizar un montón de partes, pero bueno, nos falta mejorar dentro de digamos, a la gente encuestada, la cantidad de gente encuestada. Pero bueno, después lo vamos a ver, es digamos, la continuidad de nuestro proyecto. Y acá vemos unos resultados, sí, los resultados, digamos, analizados de las preguntas anteriores, obtuvimos, por ejemplo, estamos planteando en la segunda categoría sobre el contexto y la implantación, si, digamos, tenían en el entorno inmediato, tenían injerencia dentro de sus proyectos, y bueno, en la mayor parte de los trabajos sí tenían digamos, el análisis de distintos factores, ¿no? Dentro de la segunda categoría, que estamos hablando de contexto de implantación. Entonces analizaban el entorno inmediato, cómo lo analizaban, si es que lo analizaban. Entonces, bueno, pusimos las categorías de siempre, a veces y muy pocas veces. Entonces acá pudimos obtener que, por ejemplo, entorno inmediato casi siempre, o la mayor parte de los encuestados lo analizaban, lo mismo que en temperaturas máximas en un 50%, bastante menos. La topografía sí era algo, digamos, es algo que es el entorno fuerte, digamos, entonces la gente sí, los profesionales sí lo analizaban, pero las lluvias, los vientos predominantes, eso ya, las temperaturas medio como que estaban en un 50, el 50% de los encuestados siempre los se fijaban, y el otro es más o menos, o a veces, o muy pocas veces. La trayectoria solar la analizaban en su mayoría, que eso también nos sorprendió bastante, y después muy poco analizaba la radiación solar, ¿sí? Que es algo muy importante para una vivienda, por ejemplo. Coeficientes también, se analizaron los coeficientes de pérdidas globales, el mantenimiento de edificio, que eso tiene que ver con la tercera categoría, que es la morfología edilicia, ¿no? Entonces ahí sí empezaron a poner lo mismo que contestaban en el anterior, los vientos predominantes, que tiene que ver con esto de la morfología, la ventilación cruzada, o la utilización de los vientos para mejorar el confort térmico, pero sí se fijaban en esto que es el coeficiente de pérdidas globales, que es de qué está hecho el muro, ¿no? Por eso es la morfología, y un poco la envolvente. ¿Cómo es el mantenimiento? De eso se fijaban el 50%, o sea, el 50% de los encuestados analizaban el mantenimiento del edificio, o de los equipamientos, ¿no? Si tenemos orientaciones favorables, ahí lo analizaban el 79%, como es el consumo energético, la renovación de aire, la temperatura interior y el confort, eso sí lo analizaban, pero digamos, lo que daban la respuesta después, en las siguientes categorías, es, digamos, de la utilización de artefactos, que esa no la puse porque es bastante extenso, si no me va a quedar muy largo el trabajo. En estas categorías ponían artefactos de mayor eficiencia, pero artefactos no sustentables dentro de lo que se puede, que generaban energía con combustible fósil. Entonces ahí veían esa solución. En la quinta categoría analizábamos las herramientas proyectuales y la incorporación de energías renovables, y la parte, digamos, que sí utilizaban es esto de la ventilación natural, sin el conocimiento previo de cómo son los vientos, ¿no? El 50%, si recuerdan, hablaban sobre, se fijaban los vientos predominantes, entonces ahí hay una falla importante. Paneles fotovoltaicos, por ejemplo, o sea, siempre solo el 7%, y a veces 57%, después analizaban digamos, a quién entregarle el trabajo, si lo hacían ellos o lo hacía un externo. También ahí había un porcentaje, o tal vez no lo proponían porque lo consideraban muy caro, ¿no? O no sabían cómo funcionaba, entonces eso también lo estuvimos analizando, para eso nos sirvieron estas encuestas. Y bueno, lo que sí aconsejaban siempre en las orientaciones de las aberturas, ¿no? Siempre la tenían en cuenta dentro del diseño. Y después, en la sexta categoría, ya ahí analizamos la incorporación de estructuras vegetales y por qué las incorporaban.
Entonces la vegetación, digamos, la incorporaban por diseño en sí. O sea, el 57% la diseñaba, por ejemplo, en canteros. ¿Sí? Era como que era parte del diseño, pero no, digamos, porque después cuando uno analiza el por qué, era por diseño y paisajismo, y por ejemplo control térmico al 34%. También debido a que gran parte de los encuestados eran, digamos, contactos con los que muchos de nosotros hemos trabajado, entonces era un poco más sencillo hacia dónde, digamos, y que entiendan las encuestas, pero bueno, también nos interesaba cuál era la devolución de estas encuestas y si realmente la guía iba a poder ser verificada con estas encuestas. Y bueno, en sí, en conclusión, después de todo este análisis, llegamos que hay criterios, bueno, lo que veníamos hablando antes, que se pueden aplicar estos diseños bioclimáticos para lograr, digamos, edificios más eficientes y construir, digamos, reduciendo las bases de efecto invernadero, que era uno de nuestros objetivos, que dividir las categorías y las estrategias de nuestra guía era adecuado, ¿no? A partir de los resultados que obtuvimos era adecuado, y aparte también entendiendo las respuestas de los profesionales y de los arquitectos que también dentro de la encuesta nos hicieron varios comentarios. Digamos, tenemos en cuenta, digamos, a través de estos campos, cómo empezar a trabajar con los trabajos hechos y con distintos clientes. También nos han planteado que igual esto creo que se extiende un poco más allá, que la idea, digamos, también es educar al cliente, pero bueno, esto ya creo que a nosotros nos deja como un poco afuera, por lo menos con este proyecto. Y si bien esto, lo que les decía, dentro del mapa de toda la zona bioclimática, no tuvimos datos muy representativos, digamos, se propone, la propuesta de sí es conseguir una cantidad homogénea de todos los datos de cada zona y continuar con las encuestas, que esto me da pie, digamos, a los siguientes pasos, que por un lado es el tema de la guía, ¿no? Y evaluar lo que obtuvimos en las encuestas y evaluar proyectos de cada una de estas, digamos, encuestados que quieran, digamos, participar dentro de la evaluación de distintos estudios, de los proyectos de distintos estudios. Después, dentro de esto es plantear metodología para lograr, digamos, unificar nuestro estudio a los distintos proyectos para poder lograr, digamos, como una continuidad y un estudio de base, y después procurarnos un proyecto por zona bioclimática. Entonces, ahí tendríamos que contactarnos nuevamente con los estudios, en primer lugar, pedirles un proyecto y bueno, seguir continuando con nuestro trabajo, que la evaluación, digamos, de los proyectos lleva bastante tiempo porque la vamos a utilizar con distintas herramientas de software, que también hicimos alguna encuesta para ver si los estudios habían analizado o utilizado software, y después, bueno, aumentar en la siguiente partida, digamos, es aumentar la población muestrada en las encuestas y conversar con el Consejo de Arquitectos para poder, digamos, mejorar la llegada de la encuesta, ¿no? Y ahí terminó. Así que. Bueno, muchas gracias, Analía. Ahora pasamos a la presentación de Federico, que es la última. Si puedes compartir, Fede, la pantalla. Bueno, avísenme ahí si se ve bien ahí. Sí, perfecto. Bueno, arrancamos entonces. Cubiertas verdes como alternativas de revalorización de techos y azoteas. Bueno, fue parte del trabajo de proyecto final de tesis de grado que hice para la universidad. Y bueno, para empezar quería un poco explicar el contexto en el cual se realizó este trabajo, ¿sí? Vieron que el título del seminario es Herramientas bioambientales para mejorar la calidad de vida y lograr el confort. Ahí quería remarcar las palabras mejorar, calidad de vida, confort, ¿sí? Como para poder explicar el contexto, ¿sí?
Hablamos de realizar un estudio en un contexto de deterioro ambiental, ¿sí? Estamos hablando de un fenómeno global que, bueno, genera cambios en condiciones climáticas con efectos negativos en la sociedad y que todos estos cambios, estas modificaciones, se ven acrecentadas por lo que es el aumento de la población urbana, ¿sí? En ciudades. En este caso, bueno, ahí vemos durante 30 años, en el 70, en el 2000 y en el año, proyecciones para el año 2030, bueno, se estima un aumento porcentual de la población urbana llegando a un 60% sobre la población rural versus un 63%, ¿sí? Digamos que se está invirtiendo la tendencia de lo que es la distribución entre urbano y rural de las poblaciones. Esta inversión, este cambio social, digamos, genera mayor actividad económica, mayor producción industrial, mayor generación de residuos y por ende una menor cantidad de espacios verdes. En su conjunto, estos procesos hacen que se emitan mayores cantidades de gases de efecto invernadero y acrecentan también lo que es la isla de calor urbano. Por ende, tenemos el efecto de calentamiento global. ¿Y cómo nos afecta esto? Bueno, el calentamiento global modifica la circulación de aires y la circulación de la atmósfera, ¿sí? De lo que es su condición natural, y lo vemos en lo que es la vida diaria, en un cambio en la tendencia de los regímenes de lluvia. Básicamente aumenta la cantidad de precipitaciones extremas, es decir, gran cantidad de agua, ¿sí? Muchos milímetros de precipitación en cortos periodos de tiempo. Estas precipitaciones extremas, más la disminución de los espacios verdes que vemos por la urbanización, aumentan las inundaciones, ¿sí? También, bueno, es que hay que destacar que con la urbanización aumenta la cantidad de construcciones con materiales impermeables y el desplazamiento de lo que son los materiales o suelos permeables, que sí tienen la capacidad de drenar el agua, contra los impermeables, como el asfalto, el hormigón y demás elementos utilizados para la construcción urbana, en los cuales el agua no puede drenar y terminan yendo a una colección, alcantarillado y demás. El, eh, hay un estudio de la OMS en la cual ellos recomiendan de 10 a 15 metros cuadrados de espacios verdes por persona. Y bueno, en Buenos Aires, en el caso de estudio, en el año 2018 se hizo un estimativo de 6 metros cuadrados por habitante de espacios verdes, es decir, casi la mitad de lo que se recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y a su vez, de esos 6 metros cuadrados por habitante, un 18% corresponden a techos verdes, ¿sí? Hay un recuento de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, actualizado al año 2021, que recuenta una cantidad total de 80 techos verdes dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Eso un poco como para entender el contexto en el cual se hizo este estudio, ¿sí? Y ahora pasamos un poco a lo que es la construcción en sí y el objetivo de las cubiertas verdes. Las cubiertas verdes, como dije, son un sistema constructivo que sirve como herramienta, ¿sí? Y es una alternativa para recobrar esos espacios verdes que perdemos año tras año con el aumento de la urbanización. A su vez, estas cubiertas verdes poseen beneficios ambientales aprovechables en el espacio urbano, ¿sí? Acá hay algunas imágenes de lo que son ejemplos de tipos distintos de cubiertas o techos verdes en azoteas. Algunos de los beneficios ambientales más importantes que posee la construcción o implantación de cubiertas verdes es la absorción y la retención de agua de lluvia. No solo absorbe el agua durante una lluvia, sino que a su vez la retiene durante cierto tiempo y luego la va drenando. Y esto colabora con la capacidad que tienen los pluviales para desagotar y para anegar evitando el anegamiento del agua durante una lluvia, teniendo en cuenta que estamos ante un aumento de las precipitaciones extremas. Entonces, las superficies absorbentes, en este caso el sustrato que va a tener un techo verde, retiene y mantiene el agua cierto tiempo, ayudando, favoreciendo la reducción de los anegamientos. A su vez, regulan el confort, regulan
Sí, el confort térmico, favorecen el confort térmico, y lo que hace, bueno, es reducir las fluctuaciones de temperatura que uno tiene dentro de una habitación, por ejemplo, con un techo o una cubierta verde. Entonces, al disminuir la amplitud térmica, bueno, favorece el ahorro energético, es decir, es más fácil calefaccionar o mantener frío una habitación cuando la cubierta es eficiente en términos térmicos. También, a su vez, favorece el aislamiento acústico, se aporta, reduce la transmisión y favorece la pérdida sonora, sobre todo en grandes ciudades donde tenemos fuentes sonoras móviles, autos, sirenas, ambulancias y demás. Bueno, toda esa transmisión se ve disminuida cuando hay cubiertas verdes por la capacidad de retención que tienen. A su vez, bueno, tienen fijación de partículas en el aire, generan oxígeno por la respiración celular y captan dióxido de carbono, retienen material particulado que está en el aire dando vueltas, y en las grandes ciudades sobre todo esto es bueno, es un efecto negativo, lo podemos ver en ciudades famosas como Tokio, Chile, Santiago también tiene lo que conocemos como smog. Bueno, el material particulado también se retiene en el follaje de las especies de los techos verdes, y es un factor también importante para tener en consideración a la hora de tener en cuenta un techo verde. También son soporte para la biodiversidad, y pequeños insectos, polinizadores o no, arañas, aves, pequeños reptiles también encuentran refugio en algunos techos verdes, y bueno, pueden seguir reproduciéndose y manteniendo su estilo de vida teniendo en cuenta que estamos hablando de ciudades o grandes urbes. Y bueno, también generan, lo ha presentado también Analía en la presentación anterior, un soporte estético visual. Si también son tenidos en cuenta los techos y las cubiertas verdes porque eh, por ahí aumentan el verde urbano, permiten algunos lugares de descanso, de recreo, en algunos edificios quizás corporativos, en donde bueno, el personal que vive ahí puede utilizar el espacio de la azotea o el techo, bueno, para recreo, para ocio, ¿sí? Básicamente, tipos de techos verdes existen dos: extensivos e intensivos. Principalmente la diferencia es la altura del sustrato. Cuando hablamos de extensivos, hablamos de sustratos de 15 o más centímetros con alta necesidad de riego, alto mantenimiento, alto peso por la cantidad de sustrato que esto conlleva. Y bueno, como beneficio, allí se pueden plantar especies de mayor porte, quizás algunos pequeños arbustos o aromáticas y comestibles. A diferencia de ello, las cubiertas verdes intensivas tienen poca profundidad de sustrato, entre 5 y 15 centímetros, no tienen casi nada de necesidad de riego, alcanzan generalmente con el riego natural por lluvias, tienen bajo mantenimiento, tienen bajo peso, y bueno, las especies que se pueden allí utilizar suelen ser de enraizado superficial, rústicas y de baja necesidad hídrica, y que soportan altas cantidades de radiación. Acá tenemos dos ejemplos para diferenciar un poco visualmente los tipos de cubiertas verdes. Bueno, básicamente en general las cubiertas verdes tienen, digamos, de arriba hacia abajo el sistema de riego, si es necesario o no, dependiendo del sustrato y las especies. Luego la vegetación, el sustrato. Suelen tener algunas membranas geotextiles o materiales aislantes o impermeabilizantes para no drenar al techo, a la azotea de la base. Y bueno, luego la base o la terraza. Se suelen usar también, como en el caso de estudio, bandejas plásticas o materiales plásticos, PVC o demás, para contener el sustrato y poder drenar el agua. En este caso, bueno, en el caso de estudio en el que se utilizó en la ciudad de Buenos Aires, se utilizaron bandejas plásticas perforadas para favorecer el drenaje del agua, y lo que se hizo fue hacer un estudio en diferentes tipos de materiales que conforman sustratos. Se analizaron 5 materiales, se analizó la capacidad de retención de agua de esos 5 materiales, ¿sí? Que eran tierra fértil, turba, compost, zeolita y perlita. Y bueno, el resultado de la capacidad de retención de esos materiales de agua dio origen a 4 sustratos distintos. Con esos mismos materiales, la diferencia entre esos sustratos es la composición, ¿sí? Algunos tenían 40% del material con mayor retención de agua, 30%, 20% y 5%, así, digamos, a medida que iban perdiendo capacidad de retención de agua. Luego un sustrato con 20% de cada uno,
es un sustrato equitativo, y luego el sustrato a la inversa, o sea, con mayor contenido de materiales con poca capacidad de retención de agua. Se buscó de esta manera una especie de análisis de cómo se comportan los sustratos y cómo las especies podrían soportar sustratos con altas capacidades de retención de agua. Bueno, como conclusión, pudimos observar que 2 de los 4 sustratos evaluados permitieron crecimiento de las 3 especies, particularmente los sustratos que menor cantidad de agua retenían, lograron crecimiento de las especies uniformemente a lo largo de toda la bandeja de plantación. Sí obtuvimos valores altos de capacidad de retención de agua, más allá de que los sustratos que mayor porcentaje de crecimiento vieron fueron los que menor retención de agua tuvieron, fueron altos los valores de retención de agua. Bueno, el crecimiento fue en condiciones normales, se pudo evidenciar que efectivamente las especies crecen y se pueden desarrollar en este tipo de techos, y que bueno, sí podemos validar que es una herramienta útil para recobrar los espacios verdes urbanos y aprovechar así los beneficios que esto conlleva, que hemos mencionado. Y eso es todo. Bueno, muchas gracias, Federico, muchas gracias a los 3 ponentes. Bueno, el desafío de esta mesa era justamente cómo a través de esta idea de las herramientas bioambientales para mejorar la calidad de vida y lograr el confort, 3 proyectos, 3 propuestas totalmente distintas, podíamos lograr un hilo conductor, ¿no? Un eje en común que vinculara a todas ellas, y porque es una de las temáticas, una de las líneas en las que estamos trabajando desde años, ya comenté al principio, en el Laboratorio Bioambiental de Diseño. Con lo cual mi desafío ahora es, bueno, tratar de poner en común todo lo que dijeron. Ana Falchi arrancó hablando sobre las infraestructuras verdes y grises. Esto implica trabajar sobre la calidad de los espacios públicos, teniendo en cuenta la conectividad y la movilidad, ¿no? Es como un binomio, este tema de la calidad por un lado y el tipo de espacios, y por el otro lado, cómo las personas llegan, o sea, cómo el usuario, y esto sí se va dando en las 3 presentaciones, ¿no? Se hablaba del usuario, de estas herramientas, planteaba Ana, objetivas y subjetivas, ¿no? Las objetivas eran estos indicadores, estos índices que tenían una cantidad de puntos y de temas, que son analíticos, bien duros, digamos, y otros subjetivos, que tienen que ver con la experiencia del usuario, la experiencia de vida, digamos, y cómo estas herramientas nos permiten de alguna manera vincular y fusionar estas situaciones particulares con el fin último de tratar de buscar esas posiciones y recomendaciones para mejorar estas características del espacio público. O sea que ahí encontramos luego cómo los propios usuarios o los funcionarios de la gestión o los equipos técnicos pueden obtener, digamos, de estas herramientas el insumo para poder ver dónde hacer esas correcciones o dónde poder verificar estas mejoras dentro de lo que es el espacio público, que tiene que ver con los ámbitos naturales. Retomando un poco a la tercera presentación, donde Federico sí mostraba el tema de las cubiertas verdes, vuelve a tomar algunos temas en un zoom, ya no desde el punto de vista del espacio público, urbano, suburbano, periurbano, sino en el ámbito urbano, el espacio público o el tema de las cubiertas. El tema arrancó hablando del contexto, del calentamiento global, de las precipitaciones, de la cantidad de metros cuadrados o recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud por cada habitante, digamos, esa necesidad de contar con espacios verdes para el confort de las personas, para bajar el efecto de isla de calor urbana, etc. Diferentes agentes que promueven y dan, digamos, una pauta sobre el momento en el que estamos, donde nos está afectando el cambio climático, evidentemente, y ahí aparecen una serie de herramientas, ya las herramientas ya son de proyecto, digamos, ¿no? Estas herramientas en donde se manipula, digamos, el verde urbano, porque tenemos, digamos, gran densidad de áreas construidas, donde tenemos falta de espacios verdes absorbentes, en donde la tecnología entonces se pone al servicio y en juego para recrear estas superficies verdes o estas superficies absorbentes. Él mostraba algunos efectos de cubiertas, o sea, edificios donde las envolventes empiezan a ser vegetalizadas o naturadas, como se dice
habitualmente, y ahí aparece una serie de indicadores donde él habló de los tipos de sustrato y los tipos de las especies que se fueron utilizando, que de alguna manera estos sustratos empezaban a ser muy eficientes en términos del control hídrico, de la absorción del agua por las escorrentías de las lluvias, permitir también el refrescamiento o la proliferación de estas especies específicas que se ponen para las cubiertas verdes. En muchos casos se utilizaron especies nativas, que no lo dijiste, Fede, pero sí lo trabajamos mucho en tu tesis en su momento. Entonces, estas herramientas de estudio y de verificación también nos permiten acercarnos a la precisión de utilizar tecnologías específicas. Y finalmente, pero bueno, lo presentó en el medio, Analía trabajó sobre el diseño bioclimático de viviendas en la Argentina, y ahí trabajamos como con dos enfoques, o Analía presentó dos enfoques, ¿no? Por un lado, el análisis de los edificios de vivienda, cuáles son los requerimientos y los temas para considerar una vivienda del tipo bioclimática, ¿sí? Apareció una serie de categorías, de herramientas que se pusieron en juego y en práctica en una guía de preguntas y respuestas que se le hicieron a los que producen esas viviendas, a la práctica profesional, a los profesionales que se encargan del diseño y de la construcción de estas viviendas, para ver qué grado de verificación tenían con estos factores bioclimáticos. A partir de esa encuesta y de las temáticas que se caracterizaron o sintetizaron en 3 puntos de análisis, ¿sí? Los que tenían que ver con las características extrínsecas o en relación fuera del edificio, las particulares del edificio, o sea, las del entorno, las particulares del diseño del edificio, y luego las tecnologías, ahí un poquito se compartían con las que Federico nombraba, alguna de ellas, las tecnologías para lograr el confort de las personas. Entonces, fíjense que todas estas herramientas en general, digamos, van actuando y se van intercalando y se van trazando de alguna manera para poder verificar puntos de partida en donde establecemos ciertos criterios que definen las acciones que vamos a tomar para poder evaluar las características de confort, por un lado, de ahorro energético y de la calidad de vida. Así que con esto, tratando de sintetizar un poco, yo dejo abierto a las preguntas o los comentarios, tanto de los disertantes que quieran hacer algún comentario específico sobre la mesa, como de los asistentes que quieran hacer alguna consulta particular. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta a Analía. A mí me interesaba saber al grupo de arquitectos a los que ustedes se han dirigido, ¿podrían diferenciar entre, por ejemplo, los viejos y los jóvenes, o decir, si hay, o por ahí, los arquitectos urbanos y los arquitectos por ahí, los que están en las provincias, que a lo mejor pudieran tener una mirada más de paisaje, ¿no? De meter la casa en el paisaje y no tanto como acá, donde como que el lugar vacío es un agujero donde se va a poner la casa sin pensar después dónde, ¿no? Es decir, pues, se puede segregar dentro de, es decir, como para hacer un segundo análisis desde esa visión, poder clasificar a esta cantidad de gente que te ha contestado desde esa mirada. Y a esta altura sí se puede, o sea, podemos porque son gente, digamos, que algunos trabajan acá en Buenos Aires y otros que mismo trabajan en Buenos Aires dentro de una urbanización y también tienen proyectos en distintas partes de la provincia, en distintas partes de Argentina. Pero sí se puede diferenciar, digamos, sobre todo en cuáles fueron las respuestas y a qué, digamos, porque la encuesta tenía una pregunta y como una contrapregunta para ver si realmente esa pregunta estaba verificada, ¿no? Si sabían o no realmente sobre lo que estaban hablando. Entonces sí, yo creo que se podría hacer ese análisis. Sobre todo ahora que hay, digamos, tenemos una muestra mucho más chiquita, digamos. Cuando arranquemos, es más, todavía manejable. Claro, cuando arranquemos, digamos, si conseguimos más encuestados, deberíamos tal vez agregar alguna pregunta de ese índole como para poder diferenciarlos más rápidamente. Me lo voy a anotar. Claro, porque por ahí estaría interesante, ¿no? Pensar, a ver, ¿por qué? ¿No? O si es Claro. porque los clientes no lo piden,
o porque el arquitecto no se lo plantea, ¿no? Ya viene mal formateado el arquitecto. Formateado. Sí, hay alguna, o sea, hicimos una pregunta, pero más con respecto a energías renovables o a la implementación activa, que hablaba de esto, si realmente tenían problemas con los clientes que no querían ponerlos, ¿no? Porque eran caros, o si ellos directamente ya creían que eran caros, entonces ya no lo proponían, o sí lo proponían, pero bueno, el cliente les decía que no. Entonces ahí también tal vez podríamos diferenciarlo. Sí. Pero sí. Y por ahí una pregunta para los tres, es ¿por qué es que los techos verdes no prosperan? ¿Por qué no hay así en todos los, como hay en otros países donde toda nueva edificación lleva un techo verde? Bueno, vos podés responder vos, Ana, porque te dedicás a la naturaleza urbana desde hace mucho No, pero tiempo. no me no estoy en el mundo de la arquitectura como para decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es la normativa que no está reglamentada o está reglamentada y nadie la controla? Porque en Sí, otros eso es países uno ve que... Sí, eso es un tema, pero no es una excusa, ¿no? Porque si realmente vos tenés la necesidad o las ganas o el valor de incorporar esto, sobre todo quienes hemos transitado otros lugares en el mundo, entonces tenemos la oportunidad de ponerlo, tanto profesionales como clientes, yo no creo que la excusa sea la normativa, creo que tiene que ver, digamos, tal vez con una apropiación de ciertas, llamémosle moda, digamos, o de ciertas sí. tendencias, pero no hay un criterio de comprender la eficiencia que tienen o los beneficios desde un punto de vista como lo podemos analizar nosotros científicamente. Le voy a dar la palabra a Fede, que es el especialista, digamos, en esto también, pero lo que digo es que de alguna manera no debería ser una excusa, debería ser una incorporación, como uno puede decidir poner un techo metálico, poner un techo de losa, poner una teja, ¿no? O sea, es una tecnología que ya está incorporada en el mundo, tenemos materiales como para poder garantizar, por ejemplo, la estanqueidad o los sistemas, o sea, no estamos hablando de costos tan altos, con lo cual ya no es una tecnología tan novedosa, tal vez como por ejemplo podría ser si quisiésemos incorporar una cubierta de paneles solares fotovoltaicos que tiene hoy un costo muy alto, sobre todo la incidencia con el valor del dólar, pero dentro de las cubiertas verdes se podrían utilizar. No sé qué opina Fede vos con lo que dice Ana. Sí, coincido yo con respecto a la normativa. Siempre entiendo que en este caso estas normativas no son obligatorias, no son de cumplimiento obligatorio, sino que son normativas pensadas para acompañar, pensadas para orientar. Pero bueno, lo que creo yo es que ocurre lo mismo que con la utilización de, por ejemplo, quizás ventilación cruzada o el aprovechamiento de la luz solar. Simplemente no tienen costo o tienen un costo mínimo, pero quizás ya desde la base no están planificadas. Entonces, después sí modificar estructuras e implementar un sistema de cubierta verde ya en un edificio conformado, con una terraza, ya está armado, que tiene sus funciones. Modificar eso sí tiene un costo, y lo que ven en esa balanza de costo-beneficio es solamente costo, y el beneficio, que es netamente ambiental, no es evaluado. ¿Sí? Yo creo que viene un poco más por ahí, digamos. Viene de la mano con la arquitectura sustentable de los constructores, como el estudio que está haciendo Analía o que estuvieron haciendo los chicos, en donde el error o la falla no es la herramienta, sino es el momento donde aplicarla y el análisis para decidir si la aplicas o no. Bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario, no sé si de los participantes o de el resto de los expositores o alguien quiere hacer algún comentario final, ya estamos dentro del plazo. Hable ahora o calle para siempre, como dice el dicho, digamos. Mientras alguno piensa alguna pregunta más o se anima a levantar la mano, nosotros estamos trabajando hace muchos años sobre todas estas temáticas, y fíjense que siempre hay un denominador común, ¿no? Tiene que ver con digamos, con la calidad de vida de los usuarios, con el confort, con el desarrollo de tecnologías, con la vinculación del pensamiento o del estudio académico y científico con el medio profesional o con el medio de los funcionarios o del usuario. O sea, siempre hay que tratar de trazar ese puente, no quedarnos en un proyecto de investigador, como siempre decimos, para poner en un paper o en una biblioteca, sino tratar de salir un poco de la universidad, del ámbito de la universidad,
hacia el medio, primero para interpelarnos, luego para ver realmente cuáles son las necesidades, y con eso también están estos riesgos, ¿no? Trabajar en Mayagüez, Ana lo contó muy sintéticamente, porque tenemos poco tiempo, pero tuvimos las 1000 peripecias, ir, venir, la pandemia, hacer las evaluaciones, ya nos conocen porque somos los que nos metemos con las botas en el agua, o sea, un montón de situaciones que ya venimos transitando, y sin embargo seguimos insistiendo en estas temáticas. O como El decía piquete, Analia, te ¿cómo, Ana? olvidaste del piquete de los camioneros, que no Y pudimos piquetes ir y un más día por cosas. el piquete de los Pero también, por camioneros. ejemplo, en el caso de Analía, el tema que ella contaba, digamos, encuestar estudios profesionales, o sea, mandamos la encuesta y nos preguntaban si éramos de la FIP, por ejemplo, que estábamos haciendo una encuesta de la FIP por el tema de los impuestos, o sea, fíjense hasta qué punto, o mismo Fede, digamos, cuando armó su tesis, digamos, que estábamos en pandemia, digamos, Federico montó parte del laboratorio, se lo llevó a su casa porque tenía que regar mañana, tarde y noche y hacer una verificación fotográfica, o sea, por eso insisto, y al principio yo hablaba de la pasión que tenemos por estos temas, o sea, no hay, digamos, son temas que nos gustan, que siempre estamos trabajando, y que de alguna manera con este tipo de mesas y con este tipo de debates y con esto que a mí me gusta particularmente y al resto también, de hacer este mezcladito, ¿no? De las distintas generaciones de profesionales, de arquitectos, ingenieros, de otros especialistas, o sea, ese desafío que tiene que ver con todo eso es también la manera en la que podemos enriquecer todos estos debates y estas discusiones, ¿sí? Así que bueno, si nadie más se atreve, hay una pregunta, mira, a ver qué dicen ahí, agradecerles la exposición. Bueno, gracias, Helga, por tu comentario, y bueno, nos estamos viendo seguramente, sí, les invitamos a seguirnos en las redes sociales, Laboratorio Bioambiental de Diseño, métanse en la Universidad de Flores, digamos, ahí también tenemos el laboratorio, nos pueden venir a visitar quienes quieran, y estamos en contacto para futuras ediciones. Desde mi parte, muchísimas gracias a los expositores, a los participantes, y nos estamos viendo en breve. Adiós. Bueno, muchas gracias Sebastián, Ana, Analía y Federico. Los invitamos a todos a seguir participando de la semana de investigación que comenzó hoy y se extiende hasta este viernes, así que bueno, hay múltiples actividades de todas las unidades académicas de UFLO. En las redes sociales se encuentran la grilla completa y los links para inscripción, así que los y las esperamos. Muchísimas gracias a todos nuevamente, nos estamos viendo por acá.